Bien, esta mañana traigo algo diferente para todos ustedes. No es una predicación como la que acostumbro o acostumbramos cada semana. Realmente esta mañana es algo mucho más ligero. Prácticamente yo lo calificaría como una exploración bíblica. Así que tenga lista su Biblia. Estaremos acudiendo a varios pasajes, pero todos esos pasajes son en torno a un tema. Hace un par de semanas estuve predicando con los jóvenes. Estamos enseñándoles el libro de Proverbios, texto a texto, frase a frase, y detuvimos un momento en Proverbios 1:7, donde dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y hicimos hincapié en ese gran concepto, el temor de Jehová, el temor de Jehová. Y hoy quiero profundizar en este tema que creo que es uno de los temas más abundantes en la Biblia, más importantes en nuestra vida espiritual y que son de los que más desconocemos como creyentes. Casi nadie entiende lo que es temer a Jehová. Y la Biblia está plagado de este término. La Biblia enseña el temor de Jehová. Y el punto está en que muchos de nosotros no sabemos lo que es, cómo se aplica, cómo se ve. Por lo tanto, hoy quiero hablar de este asunto del temor de Dios y poner algunos pasajes bíblicos que nos ayuden no solo a tener la convicción de temer a Dios, sino a vivir una vida en el temor del Señor. Y quiero que abra su Biblia, si es tan amable, y comenzar en un versículo en Salmo 34, donde tuvimos la lectura hace rato. Y le voy a pedir que vaya a la mayoría de los versículos que pueda, y si no puede, escúchelos, pero mantengámonos atentos, evitemos salidas al baño a partir de ahora, levantarse, a menos que sea por cuestiones de salud, pero evitemos cualquier otro factor de distracción. En Salmo 34 podemos comenzar allí, versículo 11, dice la palabra de Dios, Salmo 34, 11. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Versículo 11 nuevamente dice, venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. El temor de Dios, iglesia, es algo que debes aprender. Se aprende a temer a Dios. Es algo que se te debe de enseñar a temer a Dios. Y en el contexto de este versículo, directamente el Salmo está diciendo que es labor de los padres o de quienes están en autoridad enseñar a los hijos o enseñar a los que están bajo nuestra autoridad a temer a Dios. De modo que los que estamos aquí necesitamos aprender a temer a Dios para enseñar a los que están bajo nosotros a temer a Dios. Es algo que se aprende, es algo que Dios da, pero algo en lo que debe ser enseñado. Temer a Dios no es algo que sucede automáticamente. Temer a Dios no ocurre por venir a la iglesia y leer unos cuantos capítulos a la semana. Temer a Dios aprendes por medio de su palabra. La Biblia te enseña a temer a Dios. La Biblia es nuestra maestra. Por lo tanto, temer a Dios no es algo automático, sino es un proceso de aprendizaje y enseñanza donde podemos adquirir el temor de Jehová. Una de las lecciones más importantes que necesitas aprender es a temer a Dios. A temer a Dios. Y esta mañana, y creo que también esta noche, no daré una definición del temor a Dios. No quiero meterme con definiciones. Quiero que la Biblia hable por ella misma y que usted permanezca en la línea bíblica para poder entender más profundamente el temor de Jehová. Y quiero empezar así. Quiero empezar con algunos ejemplos. Veamos algunos personajes de la Biblia que fueron temerosos de Jehová. ¿Y por qué se dice que fueron temerosos? Comencemos en Génesis capítulo 6 y esto nos va a ayudar no solo a ver algunos ejemplos, sino a poder ir entendiendo y definiendo lo que es el temor de Jehová. En Génesis capítulo 6 tenemos la primera ocasión que se menciona que alguien tuvo temor de Dios. Génesis capítulo 6 versículo 8, la palabra de Dios dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esto es importante porque el versículo
1 de ese mismo capítulo habla de la maldad de las personas y dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y la explicación de todo esto está en el 5. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Sabes qué significa eso? Que el mundo de ese tiempo, estamos antes del diluvio, el mundo de ese tiempo no temía a Jehová, porque la maldad de los hombres era mucha, por lo tanto ellos no temían a Jehová. Pero versículo 8 dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y versículo 9 dice más de Noé: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. El mundo estaba lleno de maldad. Versículo 5. Pero hubo un hombre que halló gracia, Noé. El mundo no temía a Dios, por eso estaba en maldad. Pero hubo un hombre que temió a Dios. Y usted dirá: pero ahí no dice que Noé temió a Dios. No, no lo dice, pero sí lo hizo. ¿Y qué? ¿Lo estoy inventando? No. Hebreos 11:7, cuando habla de la fe, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. De modo que el autor a los Hebreos nos dice que Noé tuvo temor de Dios. Y a continuación, capítulo 6, vienen las indicaciones para la construcción del arca. Noé tuvo temor de Dios. En un mundo de maldad que ignoraban a Dios, Noé tuvo temor del Señor. ¿Y cómo se ve este temor? Bueno, en que él no vivió en maldad. Él fue diferente a la gente que le rodeaba. Y no solamente fue distinto a la maldad del mundo en que vivía, sino también, como dice el resto del capítulo 6, Noé obedeció a Dios construyendo el arca, mostrando así que era un hombre temeroso de Jehová. Un ejemplo más, avanza por favor a Génesis capítulo 22, un poco más adelante en la historia. En Génesis 22 tenemos a otro hombre que fue temeroso de Dios, y este es Abraham. En capítulo 22, Dios le ordena a Abraham entregar a su hijo. ¿Sabes la historia? Versículo 10, déjame recoger desde ahí la narración. Génesis 22, 10 dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Escucha. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios había pedido a Abraham: dame tu hijo, a Isaac, el único a quien amas, y ofrécelo en holocausto para mí. Esto fue una prueba de amor para Abraham, una prueba de sujeción de Dios a Abraham. Abraham obedientemente lo hizo y fue y estaba dispuesto a sacrificar, metiendo el cuchillo en el cuerpo de su hijo para entregarlo a Dios. Y cuando Dios vio que el corazón de Abraham estaba resuelto a obedecer lo que él le había mandado, le dice: no lo hagas, ya conozco que sí me temes. Por lo tanto, aquí el temor a Dios no tiene que ver con la maldad, como en Noé, de ser distinto a la maldad, sino aquí el temor a Dios tiene que ver con la obediencia y la sumisión a la autoridad de Dios. Me temes, Abraham. ¿Estás dispuesto a hacer lo que te he mandado? ¿Cuán difícil es? Me temes. Noé temió a Dios y por fe construyó el arca en medio de un mundo de maldad. Y Abraham, por temor, se sometió a Dios, aunque eso incluía el sacrificio de su propio hijo. Tenemos una ocasión más en Génesis, no creo que vamos a ir toda la Biblia así, pero solo algunos. En Génesis 39, tenemos la historia de otro hombre de Dios y es José. ¿Recuerdas? José en Egipto, la esposa de Potifar procuró llevarlo a pecar siendo tentado, y esto de parte del diablo. En Génesis 39 lo
Iniciamos desde el versículo 7, Génesis 39, 7, dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, esta es la esposa de Potifar, y dijo: duerme conmigo. Ella está invitándole a algo adúltero, algo sucio, algo pecaminoso. Versículo 8, y él, José, no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues, nota esto, cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esto es una lección muy grande, iglesia. José está delante de la tentación y lo que él se pone a pensar es: ¿cómo voy a pecar así delante de Dios? Ahora, la pregunta interesante es: ¿Dios estaba allí? Y la respuesta es: Dios estaba allí, porque Dios es omnipresente, ¿cierto? Dios estaba allí, Dios lo estaba viendo, Dios lo estaba oyendo. Y dice José: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Una vez más usted dirá: pero ahí no dice que temió a Dios. Bueno, quiero que avances al capítulo 42, una hoja más. El capítulo 42, versículo 18, nos dice por qué José no pecó con la esposa de Potifar. Capítulo 42, versículo 18. Al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Escucha: yo temo a Dios. José dice: ¿por qué vive como vive? ¿Por qué acciona como acciona? Y dice 42:18: yo temo a Dios. ¿Por qué José no cayó en pecado con la esposa de Potifar? ¿Porque la esposa de Potifar era fea? ¿Porque José era un hombre muy virtuoso? ¿Porque era un hombre muy íntegro? ¿Porque tenía temor de ser castigado? No. José dice: yo temo a Dios. Yo temo a Dios. En este caso es distinto a Noé y Abraham. Si con Noé su temor fue apartarse de la maldad para construir el arca por fe, si con Abraham fue la obediencia y sumisión a la orden, cuán difícil fuera, aquí en José su temor de Dios le llevó a negarse al pecado, a huir de la tentación. Y conoces lo que fue en capítulo 39, después de una plática breve, José termina saliendo de la casa huyendo de la tentación. ¿Por qué? Porque temía a Dios. El temor de Dios te lleva a huir del pecado. El temor de Dios te lleva a santificarte, es la palabra. Abraham, Noé, José. Y hay un ejemplo perdido en Éxodo capítulo 1, ve por favor, que es muy interesante a pesar de que es muy ignorado. En Éxodo capítulo 1 tenemos otro ejemplo, en este caso de mujeres que temieron a Jehová. En Éxodo capítulo 1, versículo 15, ya sabes que se levantó un faraón que no conocía a José y comenzó el exterminio, o iba a comenzar el exterminio de bebés hebreos. Éxodo 1:15 dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa. Las parteras es lo que tú entiendes por partera, ¿de acuerdo? Lo que en otros lugares se les puede decir comadrona o una enfermera de alguien que va a dar a luz, que asiste a la mujer encinta cuando está en el trabajo de parto. Era una partera, es lo que tú entiendes por partera. Dice que el rey de Egipto habló a las parteras, una se llamaba Cifra, la otra Fúa, y les dijo, versículo 16: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Qué gran texto para defender que solamente hay dos sexos y dos géneros, ¿verdad? No hay más. Bueno, no es el tema. Pero le dice el faraón: si es hijo, matadlo, y si es hija, viva. Versículo 17, escucha. Pero las parteras, ¿qué, iglesia? Temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto.
sino que preservaron la vida de los niños. Esto tiene un trasfondo mucho más amplio, ¿no? Porque el pueblo de Israel en Egipto, los hebreos, eran una inmensidad de gente. Sifra y Fúa no pudieron ser las únicas parteras que asistían a las mujeres hebreas. Lo más seguro es que Sifra y Fúa eran las dos encargadas de todo el grupo de parteras que asistían a las hebreas. Así que la orden del faraón fue: encárguense de que ningún niño hebreo viva. Pero ellas, en vez de obedecer la autoridad de faraón, ellas temieron a Dios y obedecieron la autoridad de Dios. Si con Noé su temor a Dios se reflejó en su fe, siendo distinto a la maldad, si Abraham temió a Dios mostrándolo en obediencia a pesar del costo, si José mostró temor a Dios huyendo del pecado, aquí las parteras es otra cosa. Las parteras mostraron temor a Dios sometiéndose a la autoridad no del hombre, sino de Dios. En ese sentido, temor a Dios es no someterme a hombres, sino someterme a la autoridad de Dios. Esto es lo que hicieron Sifra y Fúa. ¿Y quieres saber qué pasó con ellas? Lo que dice el resto de la Biblia. Mira, por favor, versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? El faraón se enteró. Versículo 19. Y las parteras respondieron a faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas, esto es, fuertes, y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Ahora, esto no están mintiendo, esto era cierto. Las parteras temían a Dios. No es como que arriba temieron a Dios y abajo están mintiendo. No, ellas temían a Dios. Era cierto. Las mujeres hebreas eran más fuertes en cuanto a todo, y especialmente al punto de dar a luz. Sabes que hay mujeres más fuertes, otras lloran más, otras lloran menos, sufren más, sufren menos. Algunas ni lo sienten a la hora de dar el parto y otras casi se les va el hálito de vida. Pero aquí las mujeres hebreas ni siquiera necesitaban a una partera porque estaban tan vigorosas que daban a luz sin que llegara la partera. Y era cierto. Ahora, esto no era porque la mujer era muy fuerte en sí misma, sino porque la bendición de Dios estaba sobre el pueblo hebreo en ese momento. ¿Y qué quería Dios? Que el pueblo se multiplicara. Así que la mujer hebrea en ese momento estaba cobijada por la gracia y el poder de Dios para dar a luz hijos. Así que las parteras no están mintiendo. Ellas temieron a Dios, preservaron la vida de los niños. ¿Y quieres saber qué pasó? Aquí está lo que te quería decir. Versículo 20. ¿Y Dios hizo qué? Hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, increíble, Él prosperó sus familias. Hermanos, podríamos pasarnos ahí el resto de los minutos. Por haber temido a Dios las parteras, Dios prosperó sus familias. ¿Sabes por qué tu familia no prospera? Ahí tienes la respuesta. ¿Sabes por qué tú y tu vida espiritual no prospera, no avanza? Ahí está la respuesta. Porque no temes a Dios como Noé, no temes a Dios como Abraham, no temes a Dios como José, no temes a Dios como las parteras, porque si temieras a Jehová, Él prosperaría tu vida. Y no está hablando de prosperidad económica, riqueza, no. Está hablando de prosperidad primeramente espiritual, emocional, del alma, del espíritu, prosperidad verdadera. Si temieras a Jehová, el Señor daría la bendición sobre tu vida como lo dio sobre las parteras. Cuando temes a Dios, Dios bendice. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. La bendición del Señor está con los que le temen. También lo dice el Salmo 103. Es Dios bendiciendo a las parteras porque ellas temieron a Jehová. De modo que cuando tú temes a Dios, te pones en el terreno de la prosperidad y la bendición.
Déjame repetirlo solo para que lo tengas en cuenta. Noé temió a Dios porque fue distinto a la maldad y tuvo fe. Abraham temió a Dios porque obedeció cuán difícil fue. José temió a Dios porque ignoró el pecado, la tentación y huyó. Las parteras temieron a Dios porque obedecieron, se sujetaron a la autoridad de Dios y no a la autoridad humana. Y hay un hombre ahí en el Antiguo Testamento, ve a Job, por favor. Job fue un hombre así. Job capítulo 1, versículo 1, conoces la historia de este gran hombre de Dios que se lleva seguramente muchas coronas en el cielo, porque cuando él pasa lo que pasa, todo el sufrimiento, no había nada escrito de la Biblia. Él no tiene revelación alguna escrita y aún así permaneció en su fe. Job 1:1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, ve la descripción, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job, por el Espíritu Santo, es definido como un hombre temeroso de Dios. Cuando ves el desarrollo de su libro, ves que este hombre fue probado, fue atribulado y sufrió de todas las maneras que se puede sufrir. Job es un hombre del Antiguo Testamento que sufrió todas las calamidades humanas. Conoces la historia, perdió sus bienes, perdió su familia, su esposa se fue, perdió su salud, perdió todo y solo quedó pendiendo de un hilo de oro que era su fe. Su fe nunca se rompió, porque esa es la enseñanza de todo el libro de Job, iglesia. Dios demostrándole al diablo que alguien con genuina fe nunca se rompe. La fe verdadera es como un hilo de oro que jamás se quiebra. Podrás perderlo todo. Podrás hundirte en el lodo materialmente, familiarmente, pero nunca pierde su fe un verdadero creyente. Y Job era un verdadero creyente. Por eso Satanás está diciendo, Señor, míralo, está bien porque tú le das, pero quítale. Y Dios le quita y aún así su fe permanece. Porque la verdadera fe nunca muere, hermanos. La verdadera fe nunca muere. Esto de inmediato nos debería recordar a la parábola de las tierras, como la semilla que cayó en pedregales, en espinos, junto al camino, todas ellas se murieron. Pero una dio fruto, es la que permaneció, la de la verdadera fe. Job es un hombre que soportó la dificultad. ¿Por qué? ¿Porque era fácil? Mira, hermano, nadie de los que estamos aquí hemos sufrido lo que Job sufrió, ni cerca. Y por supuesto, para que tú magnifiques, el sufrimiento de Job no se compara con el sufrimiento de Jesucristo. El sufrimiento de Jesucristo fue infinitamente mayor que el de Job y que el tuyo. Tú no te acercas ni le rascas los talones al de Job. Y Job no se le acerca para nada al de Jesucristo. Y tú dirás, ¿Jesucristo qué? Nada más murió en la cruz. Hermanos, el sufrimiento de Jesucristo es indecible por quien Él era. Él es Dios. Y al darle a su Padre la espalda, como acabamos de cantar, Él sufrió de una manera indecible porque Él mismo, siendo Dios, haciéndose hombre, fue ignorado por su Padre en la cruz para traer salvación a nosotros. No puedes decir que Jesucristo no sufrió. Jesucristo es el ser que más ha sufrido en esta tierra. Después de Jesús, puede ser que Job. Y tú dirás, ay, pastor, y después de Job sigo yo. No lo creo. No lo creo. Sinceramente no lo creo. Pero quiero que veas que este Job, que sí sufrió, a pesar de las pruebas, él se mantuvo fiel porque temió a Dios. Noé temió a Dios, dio la espalda a la maldad y tuvo fe. Abraham temió a Dios, obedeció el mandato. José temió a Dios, huyó del pecado. Las parteras temieron a Dios, se sujetaron a Dios. Job temió a Dios y permaneció fiel. Y quiero que veas un ejemplo último, y es en Isaías, por favor. Isaías capítulo 11, y este es un poquito más necesario explicar. En Isaías capítulo 11, en la profecía de Isaías capítulo 11, tenemos una profecía que se cumplió en Jesucristo.
Isaías 11, versículo 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. Esto es un descendiente. Y un vástago retoñará de sus raíces. Lo mismo, un descendiente. Y reposará sobre él, sobre ese descendiente de Isaí, que reposará el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de ¿qué? De temor de Jehová. Isaías está diciendo, hay alguien en quien va a reposar el temor de Jehová. Es decir, va a haber alguien que va a dar la máxima y la mejor expresión de temer a Dios. La máxima expresión del temor a Dios no fue Noé, Abraham, José, las parteras y Job. La máxima expresión del temor a Dios fue una persona en quien reposó el espíritu de temor de Jehová. ¿Quién fue ese hombre? Bueno, Isaías lo profetiza y dice que sería un descendiente de Isaí. ¿Y quién fue descendiente de Isaí? David. ¿Y quién es el descendiente glorioso, divino y a la vez humano de David? Es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, versículo 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Mejor traducido, esa primera frase es se deleitará. Y se deleitará en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Es decir, que este retoño de Isaí, que es Jesucristo, se gozaría, se deleitaría en el temor de Jehová. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque la carta a los Hebreos dice que Jesucristo en los días de su carne, ofreciendo súplicas a aquel que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesucristo, y aquí hay una clave, estoy citando Hebreos. Hebreos dice que Jesucristo fue oído por su Padre a causa de su temor reverente. Cristo es este vástago, Cristo es este descendiente de Isaí que tendría el temor de Jehová sobre él y que sería la máxima expresión de alguien que teme a Dios, y fue nuestro Señor Jesucristo. Él, dice Hebreos, que en los días de su carne fue oído, fue escuchado a causa de su temor reverente. Y esto nos da una enseñanza, porque Hebreos, cuando habla de Cristo y su temor, usa en nuestra Reina Valera, usa esta frase, temor reverente. Temor reverente. Y eso es importante porque nos ayuda a comprender un poco lo que es el verdadero temor de Dios. Y déjame decirlo desde ahora. Temer a Dios no es temer al castigo. ¿De acuerdo? Temer a Dios no es huir del pecado, obedecerlo a Él, guardar sus mandatos, porque ¿qué me va a pasar si no lo hago? Eso no es temor de Jehová. De hecho, eso es opuesto al temor de Jehová. Porque el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. Así que no se trata de, como le tengo temor a Jehová, me va a pasar algo si no lo hago, entonces voy a hacerlo. El temor a Dios no es temor al castigo. El temor a Dios no es temor a lo que me va a pasar si no lo obedezco. El temor a Dios no es eso. Cristo no actuó así. Cristo actuó obedeciendo a su Padre en todo. Y si quieres una persona perfecta que temió a Dios todo el tiempo, en todo lo que dijo e hizo, es el Señor Jesucristo. Él fue temeroso de Jehová en todo, siempre. Y fue oído por ese temor reverente. Aquí tienes algunos ejemplos que nos empiezan a abrir el panorama del temor de Jehová. Ahora, ¿ya te diste cuenta? El temor de Jehová no es una cosa. El temor de Jehová es muy amplio. El temor de Jehová abarca varias cosas. Es por eso que no quiero tratar hoy con definiciones.
y darte 10, 15 palabras de una definición del temor de Jehová porque no alcanzaría. El temor de Jehová es mucho más amplio, es múltiple, se puede aplicar de muchas maneras. Y estos ejemplos tan solo nos dieron un vistazo de lo que es y cómo se ve el temor de Jehová. En resumen, temer a Dios es un principio que influye en toda nuestra vida. Por favor, ten eso en cuenta. Temer a Dios es algo que influye en cada área de nuestra vida. No es temer a Dios el domingo, no es temer a Dios en el culto, no es temer a Dios cuando te acuerdas. Temor a Dios es algo que abarca tu vida entera, que influye, que trae consecuencias a toda tu vida y a cada área. Temer a Dios es una forma de vida. Así lo hicieron estos hombres que te acabo de citar, principalmente Jesucristo. Ahora, temer a Dios, quiero que tengas esto en cuenta. Temer a Dios es el único temor correcto, ¿de acuerdo? Es el único temor adecuado. Es el único temor aceptable. Existen otros temores que no son correctos. Por ejemplo, existe el temor al pasado. Hay gente que tiene temor del pasado. Tú dirás, ¿cómo que del pasado? Sí, de lo que hizo en el pasado que le podría traer consecuencias en el futuro o en el presente. Hay veces que nuestro pasado nos causa miedo, temor. Hay veces que lo que hicimos en nuestra juventud nos trae temor hoy de lo que podría llegar a pasar. Por eso el salmista decía, de los pecados de mi juventud, no te acuerdes. Pero quiero que entiendas que el temor al pasado o a lo que sucedió o el temor a lo que fue y que podría traerte repercusiones hoy o a futuro no es un temor correcto. Ve por favor Hebreos capítulo 8, si puedes, esta siguiente bloque de citas, estar ahí, si no escucharlas, pero en Hebreos capítulo 8 tenemos contundentemente la afirmación de que este temor no es correcto. En Hebreos capítulo 8, versículo 12 dice, porque, esto es Dios, porque seré propicio a sus injusticias, Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ahí Hebreos está hablando de la vida en Cristo, del nuevo pacto, de lo que ahora Cristo nos da por medio de su salvación, y dice el versículo 12 que Dios nunca se acordará de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. Hermanos, tener temor al pasado es incoherente con la obra de Cristo. Si tú tienes temor al pasado porque te pueda traer repercusiones hoy, escucha, no estás confiando en el poderoso perdón eterno de Jesucristo. Porque Jesucristo nos perdona el pasado y además dice, nunca más me acordaré de tus pecados y de tus iniquidades. Avanza el capítulo 10 y por si no lo crees ahora, lo vuelve a repetir. Hebreos 10:17 dice, añade 10:17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. Hermanos, esto es verdad. Esto no es un antropomorfismo. Esto no es una frase elegante, poética. Es verdad. Dios ya no se acuerda de nuestros pecados pasados. Esto nos debería de decir un gran amén. Dios no nos recuerda. Dios no lo recuerda ni Él ni nos lo recuerda a nosotros. No nos lo arroja en la cara. El que se acuerda de nuestro pasado y que nos trae temor a veces somos nosotros y el diablo. El diablo se acuerda de nuestro pasado y nos lo quiere echar en cara. Tu conciencia se puede acordar de tu pasado y te lo quiere echar en cara, pero no Dios. No Dios. De hecho, Romanos 8:1 dice que ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay por qué tener temor del pasado. Cada vez que algo del pasado te quiere hacer tener temor, esto es un ataque del diablo que va en contra del perdón eterno de Dios. Solo ten en cuenta esto. Temerle al pasado es incoherente con el perdón suficiente y eterno de Dios. No puede ir de la mano. No puedes creer en un Dios perdonador y al mismo tiempo estar temiendo el pasado, porque el Señor ya lo borró.
El Señor ya lo quitó, el Señor ya lo perdonó, la sangre de Cristo ya lo eliminó. El Señor olvida ese pecado, nunca más se acuerda, y ni el diablo ni nosotros podemos hacer que eso reviva, porque la mente de Dios lo ha olvidado. Un temor incorrecto, temor incoherente, temor al pasado no es necesario. Pero hay otro que es peor, es el temor al futuro. Hay personas que viven temerosas del futuro, y esto es lo que en psicología se le llama realmente angustia. Una angustia es eso, es temer al futuro, es una incertidumbre. Es lo que muchos de nuestros corazones sintieron durante pandemia, por ejemplo, o cuando no sabes lo que va a pasar y eso te comienza a generar preocupaciones. Eso se llama angustia. Cuando juntas el elemento miedo más futuro, lo que tienes es angustia. El término angustia es eso, hermanos. Es una preocupación por lo que puede pasar, que no es seguro, pero que te angustia porque es posible, o porque lo imaginas, o porque lo crees, o porque lo construyes. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 4 que solamente pensemos en cosas verdaderas, no en cosas que pueden llegar a ser. ¿Quieres un tip de la vida cristiana? Aquellos que batallamos aquí en nuestro pensamiento, no dejes que tu mente vaya más allá de lo que es y de lo que dice la palabra de Dios. Cuando tú permites que tu mente empiece a construir, a ver, si me muero, ¿qué pasará con? Entonces va a pasar esto. Tú en tu mente ya te mataste y ya estás pensando 10 años adelante. Eso no le agrada a Dios. Por eso Filipenses 4 dice que pensemos todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro. Cuando tú dejas que tu mente vuele hacia el futuro, lo que vas a venir a traerte es angustia. La angustia es temor al futuro y ese es un temor incorrecto. Es temor incorrecto por lo que dice el Salmo 18. Ve por favor Salmo 18:6, un precioso, vamos a una serie de salmos acerca de esto de la angustia y el temor al futuro, porque sé que tú puedes vivir en angustia, sé que hay alguien que puede tener angustia y Dios no lo quiere así. El Salmo 18, versículo 6 dice, Salmo 18:6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Qué hermoso. Versículo 6, en mi angustia invoqué a Jehová. El salmista está diciendo, Señor, David está diciendo, Señor, tengo miedo al futuro. Es la angustia. Tengo miedo a lo que puede pasar. Por eso clamo a ti. Ahora, hermanos, no es pecado sentir angustia. El pecado es quedarse en la angustia. ¿De acuerdo? O sea, tú puedes sentir temor. Yo siento temor. En pandemia tuve temor por algunas cosas. Y quien por su temperamento no tuvo temor, gracias a Dios. Pero quien sí y pasamos temores, el temor en sí no es pecado. La angustia en sí no es pecado, puede llegar. El punto está en que te dejes controlar por esa angustia. Eso es pecado porque es desconfianza en Dios. El que se angustia y no corre al Señor está pecando. Es por eso que David dice, Señor, siento angustia. En mi angustia invoqué a Jehová. ¿Te fijas? La angustia debería arrastrarnos de los pies a la oración delante de Dios. Es lo que debería ser. Algunos de nosotros queremos que la angustia nos arrastre al psicólogo, que la angustia nos lleve, ¿verdad?, hacia comer o hacia acudir a buscar una solución. Es que necesito a tal familiar, es que quisiera estar con tal persona, es que quisiera que esto pasara, es que ¿qué va a pasar a futuro? Puras angustias o pasadas o futuras. Dios dice, eso no es temor correcto. David dice, en esa angustia yo invoqué a Jehová. El salmo que leímos hace ratito, en Salmo 34, versículo 4, te lo repito, no lo busques, ya lo leímos. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Te fijas? Cuando tenemos temor del futuro, Dios nos puede librar de eso. Ahora sí, ve al Salmo 112, por favor. Este es un texto precioso. Salmo 112, versículo 7. Salmo 112, versículo 7 dice, hablando del hombre que teme a Jehová. ¿Por qué? Porque lo dice el versículo 1. Fíjate, Salmo 112, 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová,
¿Qué le pasa a este hombre? Baja tu mirada al versículo 7. Todo el salmo es precioso. Habla del hombre que teme a Jehová. Pero baja al versículo 7. Ese hombre que teme a Jehová no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Hay personas que solamente están esperando a qué horas les diagnostican el cáncer, en qué momento les dicen que están en fase terminal, en qué momento les va a dar un infarto, en qué momento viene la próxima calamidad, y están solamente alterados, temerosos, llenos de angustia, a ver en qué momento la chispa se enciende para que traiga alguna destrucción a su vida. Esto no es temor a Dios. Esto es temor al futuro. Y la Biblia dice, no tendrá temor de malas noticias. Y fíjate cómo esto lo liga de inmediatamente con la confianza en Dios. Versículo 7, su corazón está firme, confiado en Dios. ¿Sabes por qué no debemos temer a lo que nos pueda pasar en el futuro, hermanos? Porque confiamos en Dios, ¿o no? Y si estamos en la mano de Dios, nada que Él no permita va a pasar. Y si lo permite, es bueno, porque Él siempre es bueno con los que le temen. Y siempre lo que Él permita que pase en su misericordia y soberanía será para nuestro bien, porque eso es lo que Él hace con los que le aman. Todas las cosas le ayudan a bien. Hermanos, un creyente confiado en Dios no teme de malas noticias. No teme. Su corazón está anclado, es la palabra, su corazón está anclado a la confianza en Dios. Temer al futuro es incoherente. Y si quieres recordar esto, hermanos, Proverbios lo dice también de esta manera. En Proverbios 1, primeros versículos habla de eso, pero el versículo 7, que es el que le compartí a los jóvenes, Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor de Jehová. El temor de Jehová. No el temor al futuro. Pero hay un temor que es más grande todavía. Solamente estoy dándole una lista de temores equivocados. Temer al pasado no es correcto. Temer al futuro no es correcto. Tercero, temer a los hombres no es correcto. Hay gente que le tiene miedo al hombre, gente que le tiene miedo a gente, lo que el hombre le puede hacer. Esto es un temor incoherente con la confianza en Dios. Si estás en Proverbios, avanza hasta el 29. Proverbios 29 tenemos una frase que ha quedado marcada en mi corazón y me ayuda mucho. Proverbios 29, versículo 25. Proverbios 29, 25 habla del temor a los hombres y dice, o sea, tenerle miedo a los demás. Proverbios 29, versículo 25 dice, el temor del hombre o al hombre, es lo que quiere decir, el temor al hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. En otras palabras, el proverbio está diciendo, el que le tiene miedo al hombre se ata a sí mismo. Pondrá lazo, es la idea de atar a un animal, tenerlo esclavizado, tenerlo inutilizado, tenerlo neutralizado, como un animal que se amarra, no puede hacer nada. Tú vas por ahí, un perro, está amarrado, no va a hacer nada. Es la misma idea aquí. Una persona que le tiene miedo a otra persona se ata a sí misma, se neutraliza, se esclaviza. Hermanos, escúchalo, si tú batallas con temores y temes a otras personas, ¿qué me va a hacer tal persona? ¿Qué me puede hacer tal persona? ¿Qué me va a hacer aquel? ¿Qué me va a hacer aquella? Eso te ata, te esclaviza, pone lazo sobre ti, sobre tu alma. El temor al hombre pondrá lazo. Tú no debes tenerle miedo al hombre, ningún miedo al hombre. Pero ve lo que dice una vez más el complemento, y estamos viendo que se repite, versículo ahí donde estamos, versículo 25, segunda parte dice, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Te fijas? Una vez más nos habla de la confianza en Dios. No temas al hombre, confía en Dios. Si quieres ver esto más claro, en las palabras de la boca más veraz, ve a Mateo 10, por favor. En Mateo 10 tenemos unas palabras preciosas sobre lo que
es temer a los hombres como un temor incorrecto. En Mateo 10, versículo 28, Mateo 10, 28, Jesucristo hablando, dice 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo. ¿A quién se refiere con los que matan el cuerpo? A hombres, a otras personas. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Eso es cierto. Una persona podrá dispararle a otra, una persona podrá cuchillar a otra, una persona podrá atropellar a otra, pero no puede matar su alma. Y Cristo dice, no le tengas miedo a las personas, porque ellos no pueden matar lo más valioso que tienes, que es tu alma. Y dice a continuación, ¿a quién sí se debe temer? ¿Qué dice, hermanos? Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Paréntesis, ahí no se refiere al diablo. El diablo no es el que destruye tu alma en el infierno. El que destruye, que Jesucristo dice ahí que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, es aquel que tiene la autoridad para arrojar al infierno a las almas de las personas incrédulas. ¿Quién es? Es Dios. Es Dios. Es el Señor Jesucristo quien, cuando se abran los libros y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego que arde. En otras palabras, de forma sintética, lo que está diciendo Cristo es: no le tengas miedo al hombre, tenle miedo a Dios. El hombre no puede hacer más que matarte el cuerpo, pero Dios puede enviar tu alma al infierno si tú no crees en quien Él ha enviado. No tengas miedo del hombre. No tengas miedo del hombre. Algunos dirán, pero ¿cómo no voy a tener miedo del hombre? Ahí dice que me puede matar. Sí, hermanos, pero nuestra vida no depende solo de lo físico. Porque ¿de qué le sirve a un hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Lo más valioso que tiene el hombre es su alma. Y yo sé que lo digo y ustedes dirán, no, es que el alma no la veo. Veo mi cuerpo, veo mi riñón, veo mi pie, veo mi salud, veo mi billete. Y crees que lo que ves es lo más importante que tienes. Pero realmente lo que no se ve es más valioso que lo que se ve. Tu alma es más valiosa que tu cuerpo. Por si esto es noticia para algunos de ustedes, tu alma es más valiosa que tu cuerpo. Y si tu cuerpo está bien en el gimnasio, echándole ganas, tu cuerpo en orden, perfecto, ¿verdad?, escrupuloso, vigoroso, saludable, pero tu alma está flaca, eso delante de Dios es nada. Tu alma es más valiosa que tu cuerpo, porque tu alma es eterna. El cuerpo se acaba. Y Cristo por eso dice, no le tengas miedo a los que matan el cuerpo, porque lo más valioso que tienes es tu alma. Así que, hermanos, no es el temor al hombre un temor correcto. Y solamente para redondear un poquito esto más, ¿te acuerdas que en la carta a los hebreos, también el autor a los hebreos dice en el capítulo 13, solo escúchalo, el capítulo 13, versículo 6, el autor a los hebreos dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer, ¿quién? El hombre. No tememos a lo que hace el hombre. No tememos al pasado, resumen. No tememos al futuro. No tememos a los hombres. Importante, hermanos. Encontré con esto un pasaje en la Biblia. Me pareció interesante. Un pasaje en la Biblia nos invita, nos advierte a ni siquiera tenerle miedo a los ídolos. A los ídolos. Ve a Jeremías capítulo 10, por favor. Jeremías capítulo 10 y ve cómo esto está en la Biblia. Y si está en la Biblia es porque es importante, así que no lo quiero alterar ni brincar. En Jeremías capítulo 10 tenemos esto, versículos 1 al 7, Jeremías 10 dice, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Jeremías 10:2, aquí está el mensaje de Dios. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor. O sea, de las cosas que usaban en ese tiempo, hermanos, el ocultismo, la brujería, la hechicería y la idolatría. Versículo 2 al final. No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Hermanos, ¿sí o no?
La gente dice, es que hoy vi mi horóscopo y vi que hoy algo me va a pasar. Y ando atemorizado. Y es que me leyeron la mano, el café, el huevo, lo que sea que lean. Y es que este no va a ser mi año. Y te empiezas a sugestionar con esto pensando que eso se va a cumplir. ¿A quién le estás teniendo temor? Versículo 3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buriles habla de sus ídolos, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva, derechos están como palmera y no hablan, ya sabes a qué se está refiriendo, ¿verdad? A sus muñecos de ídolos. Dice, son llevados porque no pueden andar, no tengáis temor de ellos. Ahí está. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. ¿Sabes? Yo al principio de mi vida cristiana yo creía, bueno, está bien, los ídolos no me acercan a Dios, pero a lo mejor sí me pueden hacer daño. Como ya no oro a San Judas, bueno, no importa, en Cristo tengo la salvación, pero a lo mejor San Judas puede vengarse contra mí. Y el versículo está diciendo, no tengas temor de esos ídolos. 2 veces repite ahí, ¿quiénes son los que le tienen temor a estas cosas? Las otras naciones. ¿Sabes qué significan las otras naciones? Bueno, los pueblos de Canaán que estaban en la circunferencia de Israel. Eran incrédulos, eran paganos, eran impíos. Hermanos, la gente sin Cristo le tiene miedo a eso, pero no una persona en Cristo. Una persona sin Cristo puede temerle a lo que le dijo el horóscopo, el tarot, pero un cristiano no. Despertó un huevo delante de mi puerta, estrellado. Encontré una muñeca enterrada en mi patio. Una vez le pedí a un hombre que limpiara mi jardín en la anterior casa y le empezó a limpiar y encontró un pedacito de coco enterrado y me dijo, mire. Y le dije, miro. Y me dijo, alguien le quiso hacer mal. Digo, ¿por qué? Y me dice, ¿no ves lo que tiene forma este pedazo de coco? Y la verdad yo no le encontré forma. Pero él me dijo eso. Me dice, alguien le ha querido hacer mal y le vino a enterrar esto aquí. Y bueno, bendito sea el Señor, hermanos, nadie me hizo mal. Y nadie me puede hacer mal porque estoy protegido por la sangre de Cristo. Yo no le puedo tener temor a un pedazo de coco, a una muñeca enterrada o a un huevo estrellado. No puedo. Porque eso le temen las naciones. Pero Dios dice aquí en Jeremías, no les temas. No les temas. Y me encanta la razón. La leíste versículo 5 al final. Porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Increíble. Ni te hacen bien ni te hacen mal. ¿Sabes por qué? Esto se resume en palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 8:4. Dice, un ídolo nada es en este mundo. Nada. Nada. No tiene poder ni para bien ni para mal. Nada. Nada es un ídolo. Increíble, hermanos. La Biblia nos enseña que no debemos tener temor al pasado, al futuro, a los hombres, a los ídolos. Y termino con el último. Tampoco debemos tenerle temor al diablo. Primera de Juan, capítulo 4, por favor, ve allí. Primera de Juan 4. Este pasaje es sumamente importante para el corazón de los niños, para el corazón de los grandes y sobre todo para el corazón de aquellos que buscamos confiar en Dios, porque se presentará el temor de alguna manera al diablo o a su influencia o a su daño o a su obra o a sus demonios. Y miren por favor en 1 de Juan 4, versículo 4 dice, hijitos, 4:4, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Nota esas palabras, los habéis vencido. Está hablando de hombres corruptos, impíos, falsos obreros, falsos creyentes, falsos predicadores. Los habéis vencido. Versículo 4 sigue. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en vosotros? Bueno, si regresaras al capítulo 2, versículo 27, dice que esa unción es el Espíritu Santo.
es el Espíritu Santo. Si fueras al capítulo 3, dice exactamente lo mismo. El Espíritu Santo es el que mora en nosotros. Y el que mora en nosotros, su Espíritu Santo, es mayor que el diablo. Versículo 24 de capítulo 3. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Mayor es el Espíritu Santo que mora en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo, hermanos? ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? ¿Quién es el autor de las tinieblas? ¿Quién es? Es el diablo. Es el que controla las huestes espirituales de maldad. Es el diablo. Hermanos, quiero decirles que temer al diablo no es correcto. Temer a los demonios no es correcto. Temer a lo que el diablo puede hacer es un temor incoherente con los que confiamos en Dios. No debemos temer al diablo. Capítulo 2, versículo 13. Míralo, ahí en Primera de Juan 2:13 dice: os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, escucha, porque habéis ¿qué? Vencido al maligno. Versículo 14, os escribo a vosotros padres que habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Enséñale a tus hijos que no deben tener miedo al diablo ni a los demonios, porque si estás en Cristo has vencido al maligno. Y tú dirás, ¿en qué momento lo vencí? ¿Cuándo luché? No luchaste. Cristo en la cruz los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Cristo venció al diablo y a sus demonios. Por eso el que está en Cristo y tiene a su Espíritu Santo morando en él, ha vencido al maligno. No porque yo tenga que darme encontrones frente a frente con el diablo y sus demonios, sino porque mi rey le ganó en la cruz y le venció eternamente, y Satanás es un enemigo vencido. Por eso no debes tenerle miedo al diablo. Tú deberías servir a Dios sin temor al diablo. Tú deberías predicar de Cristo sin temor al diablo. Yo creo que una de las cosas que te detienen más a hablar de Cristo a otras personas es que le tienes miedo a lo que vayan a reaccionar. Su reacción puede ser un ataque del diablo y tú le tienes miedo. No temáis. No temáis. Una de las frases que Cristo más repitió después de amén y amén, o se nos traduce a nosotros, de cierto os digo, una de las frases más repetidas después de esa fue: no temáis, no temáis, no temáis, no temáis. ¿Por qué Jesucristo repitió tantas veces no temáis? Porque sabe que tenemos una naturaleza débil, temerosa. No temas al pasado, no temas al futuro, no temas a los hombres, no temas a los ídolos, no temas al diablo. Está vencido. Escucha, hermanos, todo esto era para decirte: el único temor correcto es a Dios. Nada más. Y Apocalipsis 14:7 dice el ángel volando desde el cielo lo que será el grito durante la gran tribulación. Apocalipsis 14:7: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Teme a Dios, teme a Dios, teme solo a Dios. No temas al futuro, ¿qué va a pasar con esto? No temas a los hombres, no temas al Satanás, teme a Dios. ¿Por qué, hermanos? Dice la Biblia, porque Dios es omnipresente, ¿cierto? ¿Sabes en base a qué es el temor a Jehová? En base a que Él está en todo lugar todo el tiempo. Tú no debes tener temor de mí. Yo no estoy en todo lugar y en todo momento. Yo no te veo. Ni quiero verte todo el tiempo. No me tengas temor a mí o a los hermanos. El temor a Dios solo puede ser real si al que le temes está presente todo el tiempo, y Dios lo está. Porque ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? No puedes esconderte de la presencia de Dios. Hermano, tú puedes hacer algo en la calle y dirás: ay, nadie me vio. No, sí te vio. Dios te vio.
El temor a Dios funciona en base a la omnipresencia de Dios. Es porque Él está, es porque Él te ve, que puedes vivir en temor todo el tiempo. Porque Él siempre está. Esa mañana en la habitación de la casa de Potifar solo estaba José y la esposa de Potifar. Pero también estaba Dios allí. Estaba Dios allí. Es que podemos temer a Dios porque Él es omnipresente. No tememos al pasado, ni al futuro, ni a los hombres, ni a los ídolos, ni al diablo, sino tememos a la presencia de Dios. Porque su presencia es permanente, es constante. Su presencia llena la tierra. Por eso podemos temer a Dios siempre. Hermanos, quiero terminar. Si te ha sido útil esto del temor a Dios, quiero decirte que en la Biblia esta palabra, tanto en el hebreo del Antiguo Testamento como en el griego del Nuevo Testamento, son palabras muy sencillas. La palabra en el Antiguo Testamento, yaré, en el Nuevo Testamento, phobos, de donde viene nuestra palabra fobia, se nos traduce temor, temor a Dios. No es una palabra rara ni extraña. Realmente lo que quiere decir, y te doy 3 sinónimos, temer quiere decir en la Biblia admirar. Admirar. Cuando se habla de temer a Dios es admirarlo. Y como vamos a ver esta noche, hay 4 razones para admirar a Dios. Admiración, eso es temer a Dios. Otro sinónimo de temor en estas palabras hebreas y griegas es reverencia. Temer a Dios es reverenciarlo. Y lo leímos en Hebreos, dice que Cristo tuvo un temor reverente. Y una reverencia, hermanos, para los que estamos aquí, que no usamos tanto esta palabra, es, uy, ¿qué reverencia? Reverencia es una actitud cuando estamos delante de algo grandioso, de algo magnífico, de algo maravilloso, muy grande. Como reaccionas tú es con reverencia, con reverencia. Es una actitud interna, ¿sí? Temor a Dios puede entenderse como admiración, puede entenderse como reverencia, y un tercer sinónimo de estas palabras hebreo y griego es un respeto profundo. Es la palabra que quizá más usamos, respetar, siendo que se queda corta, pero por eso te di 3. Temor a Dios es un respeto profundo. Respetar a Dios. Tú sabes que vivimos en un tiempo en que no se respeta ni a los padres. Hay hijos que no respetan a sus padres, hay gente que no respeta a los ancianos, la gente no respeta los señalamientos, no respeta las reglas, no respeta a los maestros, no respeta a nadie. Por eso la gente es como es, porque si no temen a ellos es porque no temen a Dios. O sea, respetan. El temor a Dios tú lo puedes entender como esto: admiración, reverencia y respeto. Es admirar a Dios por como Él es reverenciarlo por su grandeza, pero es respetarlo porque es tu Dios. Es un respeto al Señor de los cielos. Por eso Noé hizo el arca, porque respetó a Dios. Por eso Abraham entregó a su hijo, porque reverenció al Adonai que le estaba mandando. Por eso las parteras hicieron lo correcto, porque respetaron a Dios más que respetar al faraón. Por eso Job respetó a Dios, aunque Satanás lo atacó, su mujer se le rebeló, él respetó profundamente a Dios. Y me gusta mucho que te diga estas palabras, porque se usa temor en este sentido respecto a otras personas. Por ejemplo, se dice que a David le tuvieron temor. Usa la misma palabra en el Antiguo Testamento y quiere decir respetaban a David. Por ejemplo, cuando David se ganaba toda esta buena fama, cuando llegó al palacio de Saúl y andaba prudentemente y todo eso, la Biblia dice que la gente tuvo temor de él. ¿Qué quiere decir? ¿Que le huían? ¿Que le rehuían? No, que lo respetaban, que lo admiraban. Se dice también de Josué, cuando abrió el río,
Cuando Dios lo puso a él como líder y dividió las aguas, dice que la gente le tuvo temor a Dios y a Josué. ¿Qué quiere decir? Otra vez, que, ay, Josué me va a hacer algo, mejor apártate. No, quiere decir lo respetaron, lo reverenciaron como líder de Dios. Al mismo Moisés, cuando bajaba del monte con el rostro resplandeciendo, la gente le tenía temor, o sea, respeto. Hermanos, tienes que entender esto así. Temer a Dios no es decir que me va a hacer el Señor si no voy a la iglesia. Ay, Dios me va a castigar. Eso no es el temor a Dios. El temor a Dios es una admiración, una reverencia y un respeto por quien Él es. Y si quieres saber cómo se ve esto en la vida, cómo te ayuda a ti en tu vida espiritual y cómo puede ser de bendición a ti, ven esta noche y estudiemos más del temor de Dios. Oremos, por favor. Señor nuestro Dios, quisiéramos temerte como tú mereces ser temido. Quisiéramos reverenciarte, respetarte y admirarte como solo tú eres digno. Señor, como dice el Salmo 90:11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Señor, tú debes ser temido. Tú debes ser admirado, reverenciado y respetado. Y Señor, entendemos que vivimos en un mundo donde la gente te falta el respeto. Vivimos en un mundo donde la gente admira otra cosa, el mundo va en pos de otras cosas y pone su respeto en cosas vanas, pero los que hemos confiado en Jesucristo queremos respetarte a ti. Señor, Noé fue en contra de la lógica porque te respetó. José huyó del pecado porque te respetó. Respetó tu presencia, que estabas allí con él. Las parteras te temieron, te respetaron, Señor. Y hoy, Padre, yo quiero que esta iglesia aprendamos a respetarte. Que este año que está comenzando nos ayudes a vivir una vida de temor tuyo. No solamente sea una frase que repetimos porque sabemos que está en la Biblia, sino que sea una frase que entendamos y vivamos. Que te respetemos en todo lo que hacemos, en todo lo que hablamos, porque tú nos ves todo el tiempo. Que, Señor, de una vez por todas descansemos nuestros falsos temores en ti, al pasado, al futuro, a los hombres, a los ídolos, a Satanás, a sus demonios, todo lo cual, Señor, es incongruente con el que confía en ti. Señor, quita de nosotros, porque a veces nuestra vida se deja llevar más por esos temores falsos que por el verdadero temor tuyo. Señor, ayúdanos, queremos respetarte y vivir para tu gloria. Ayúdanos, Señor, en todo esto y danos de tu gracia. Haz de esta iglesia una iglesia temerosa de ti que anda en tus caminos. Y te pido, Señor, que todos aquellos que venimos con alguna necesidad en nuestro corazón, tu Espíritu Santo aplique estos pasajes a sus vidas, haciéndoles ver que si confían en ti, Señor, que si esperan en ti, que si hacen tu voluntad, cuán difícil sea, aunque sea ofrecer a su hijo en sacrificio como lo hizo Abraham, algo tan difícil así que nos pidas que lo hagamos en temor tuyo, confiando en ti, Señor. Que no tengamos temor de las malas noticias, que estemos confiados en ti. Que no tengamos temor de lo que la gente nos puede hacer o de lo que nos pueden decir o de lo que puede pasar o de nuestro cuerpo y su enfermedad. Señor, que nada de eso controle nuestras vidas y que cuando venga la angustia, esta iglesia sepa depender y confiar en ti. Señor, quita nuestros temores y deja solo el temor a ti y que vivamos así todo este año. Oramos, Señor, esperando que tú hagas esta obra en nosotros y aquellos que no te temen porque no conocen a Jesucristo. Permite, Señor, que vengan a tus pies, porque el que no tiene a Cristo, Señor, vive sin temor tuyo. Vive en camino a la condenación eterna. Señor, yo te pido que tengas misericordia de ellos y que, Señor, tú les traigas al arrepentimiento para que te teman y puedan vivir en la gracia de Cristo.
Gracias te damos por tu palabra y oramos que tú apliques lo espiritual a lo espiritual y que alimentes así nuestro ser. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.